Y bien, a las 9:35 de la mañana vamos a Caracas para nuestra primera entrevista del día de hoy. Tenemos a Kevin Zambrano, abogado, eh, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Y es el abogado del periodista Carlos Julio Rojas, detenido en el día de ayer, perdón, en la noche del día lunes. Kelvin, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Hola César Miguel, buenos días a ti y a toda tu audiencia. ¿En qué condiciones se encuentra Carlos Julio Rojas? ¿Has podido tener contacto con él? Bueno, estamos a la expectativa desde el mismo día 15 de marzo en horas de la noche cuando fue privado de su libertad de manera ilegítima, de manera arbitraria. No tenemos comunicación ni con Julio ni con un funcionario del Estado que nos informe de las condiciones en las que se encuentra Carlos Julio y de los delitos por los cuales se les imputa. Lo único que nosotros sabemos y la información que manejamos es la que ha proporcionado el fiscal general de la República a través de sus redes sociales. Pero hasta este momento, hasta el día de hoy, no existe una comunicación con los funcionarios para que le permitan a Carlos Julio tener comunicación con sus familiares y con su equipo de defensa. Cuando el fiscal Saab eh, hace el señalamiento, le involucra en el intento de magnicidio del 25 de marzo, pero ¿mostró alguna prueba? En primer lugar, hay dudas de que hubo un intento de magnicidio el 25 de marzo. ¿Qué evidenció el señor Saab? ¿Qué mostró como evidencia, mejor dicho? Bueno, lo único que ha mostrado y que además esto es muy importante resaltarlo, César Miguel, la forma en la que actúa el fiscal general de la República es contraria a toda la normativa internacional porque ningún funcionario del Estado puede emitir un prejuzgamiento en contra de una persona que no ha sido presentada todavía ante un tribunal. Esto está al margen de la normativa internacional. Lo único que presentó fue un testimonio, pero este es un testimonio que está viciado de nulidad, porque la presunción de que esté viciado de nulidad surge a partir de dos situaciones. Primero, la forma en la que fue obtenido. La que fue obtenida ese supuesto testimonio. La persona que estaba rindiendo testimonio no estaba acompañada de su abogado, no había un funcionario garante de los derechos fundamentales que pudiese estar presente para garantizar que lo que estaba diciendo que el procedimiento para obtener ese testimonio estuviese enmarcado dentro de la norma y la Constitución. Y esto además no constituye un elemento de prueba suficiente. Asimismo lo ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala de Casación Penal, que el testimonio de una persona no es un elemento suficiente de Mm. convicción como para poder imputarle o acusar a una persona de supuestos hechos que no han sido comprobados. Se requiere de un acervo probatorio mucho más elaborado, pero además de eso, no es posible determinar la responsabilidad de una persona en un hecho punible si esto no se ventila ante un tribunal. Lo que vimos ayer es simplemente un funcionario que está emitiendo un prejuzgamiento que es contrario al principio de presunción de inocencia, porque se supone que la estructura y el diseño constitucional venezolano indica que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero eso se ha revertido por Ujú, completo en Venezuela. En Venezuela se presume la culpabilidad, no la inocencia. ujú. A ver, Kelvin, según el señor Saab, muestra los testimonios de hombres que dicen conocer al periodista y coincidieron en señalar a 20 Venezuela y a María Corina Machado como responsables de estos planes con los que pretendían irrumpir la inscripción de Maduro y todo esto pues tiene por lo visto claramente un objetivo. Carlos Julio Rojas es militante de 20 Venezuela, está vinculado con María Corina Machado políticamente. No forma parte de las filas de su partido, pero es simpatizante de María Corina Machado. Pero además Mm, tenemos que recordar algo, César Miguel. Carlos Julio Rojas es un activista destacado en la defensa de los derechos ciudadanos. Él dirige un movimiento, una organización no gubernamental que defiende
el derecho a la propiedad y a los ciudadanos de las parroquias históricas en Caracas y ha denunciado no solamente desde hoy, sino desde hace muchísimos años. Carlos Julio Rojas ha sido víctima de privación ilegítima de libertad en 3 oportunidades, ha sido sometido a tratos de torturas mientras estuvo privado, ha sido agredido por personas vinculadas a los colectivos, de manera que lo que nosotros apreciamos es que existe un patrón de persecución en contra de Carlos Julio, porque Carlos Julio ha sido un activista que ha ventilado ante los medios de comunicación, además por su condición de secretario adjunto del Colegio Nacional de Periodistas, situaciones de corrupción, de irregularidades. Y esto es muy importante decirlo, San Miguel. Nosotros en el año, la coalición, a principios de año, solicitó una medida cautelar a favor de Carlos Julio Rojas, precisamente porque estaba siendo perseguido desde el año 2024, lo han tratado de involucrar en situaciones de supuestas conspiraciones que han Ujú. inventado a través de las instituciones del Estado. Y de hecho, el 18 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó una información de la situación en la que se encontraba Carlos Julio Rojas. Y fíjate, el 15 de abril fue privado de su libertad. De manera que era algo en contra de Carlos Julio precisamente por su condición de activista. Es lo que se marca dentro del patrón de la nueva Ya. persecución en Venezuela de perseguir activistas de derechos humanos. Kelvin, te agradezco mucho que nos hayas concedido estos minutos en la mañana de hoy y por supuesto estaremos muy, muy pendientes de la suerte de Carlos Julio Rojas, así como estamos muy alertas pues de todos los presos políticos, Rocío San Miguel, Javier Tarazona, tantos. En fin, gracias Kelvin. Gracias a ustedes, San Miguel. Kelvin Zambrano, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia y abogado del periodista Carlos Julio Rojas. Hacemos una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos de la Corte Suprema de Justicia y de sus preocupaciones en el caso de los detenidos por los sucesos del 6 de enero del 2021. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos